dicen que cometer errores es buenísimo porque de eso aprendemos, pero resulta que la verdad es que no queremos cometer errores. Nadie se despierta en la mañana diciendo, uy, qué chévere, me voy a equivocar. No, vivimos evitando los errores. Bueno, hoy en este segmento estamos con una mujer increíble, una súper ejecutiva, exitosísima, una mega comercial que sabe vender lo máximo. Y esta mujer que se llama Andrea Hernández nos va a hablar de 3 errores que sí hay que cometer, a ver cómo va a hacer eso. Bueno, yo soy Carolina Angarita y aquí estoy con Ale Velasco. A ver. ¿Cómo que 3 errores que sí debo cometer? Pero bueno, le damos la bienvenida y que nos diga, Andrea. A ver, cuéntanos, ¿cómo que sí debemos de cometer? Pues sí, Ale y Caro. Sí. Nosotros vivimos muertos del susto de cometer errores. Sí. Y en este proceso de liderazgo y de ser buenos líderes, entonces arrancamos así como con este miedito de ténganse, miedote, ¿no? Y además a las mujeres también nos llenaron la cabeza de una cantidad de creencias, entonces, ojo, porque es que si el cuento de que si el hombre grita tiene carácter, pero si la mujer grita entonces es histérica, entonces cuidado, sí. Exacto, entonces cuidado con mostrar los sentimientos, ¿no? Bueno, pues el primer error que yo estoy convencida de que debemos cometer es que sí debemos ser vulnerables. Tenemos que mostrar vulnerabilidad. Sí, y un buen valor, sí. Claro. ¿Y cómo se hace esto? Porque es que no queremos que nos vean. ¿Cómo se come? Sí, no queremos que nos vean llorar. Bueno, yo veo la vulnerabilidad desde 2 puntos de vista. Uno es poder mostrar los sentimientos porque hay momentos en que es válido hacerlo. No porque eres líder, no puedes ser tú o no puedes mostrar los sentimientos. Acabamos de vivir, pues estamos viviendo todavía un año muy fuerte para toda la humanidad prácticamente con esta pandemia y cuando nosotros mostramos realmente lo que sentimos, independiente en la posición en la que estamos, pues hacemos que la gente esté más cercana a nosotros. Y les damos esa seguridad también a los equipos que trabajan con nosotros de poder hablar y de poder expresarse, y eso de alguna manera, esa confianza que nosotros logramos generar, pues se vuelve también en algo muy bueno y productivo. Yo siempre lo veo en productividad además. No, y es verdad, André, pero yo sé, cuando uno es vulnerable ve los resultados, pero quiero devolverme un pasito antes. Si a uno le enseñaron toda la vida a guardar los sentimientos, a que no lo vean, a que no se den cuenta, y porque es malo, y porque tú eres el jefe o la jefa y tienes que ser perfecto, ¿cómo se da el primer paso para romper ese celofán y empezar a mostrar vulnerabilidad? Bueno, a mí me pasó, yo era la no fan de la vulnerabilidad, o sea, yo veía a alguien que medianamente estaba vulnerable y me parecía terrible, y yo decía, eso no va con las personas, con la oficina, tú ves ser vulnerable en tu casa, pero no en la oficina. ¿En serio? Y un día encontré una mujer maravillosa que se llama Brené Brown, que se las recomiendo para que lo tomamos. Sí, que se la recomiendo a todos, que tiene una charla espectacular de vulnerabilidad. Y yo creo que todos en algún momento hemos asociado la vulnerabilidad con debilidad. Claro. Pero resulta que la vulnerabilidad está bien lejos de ser de la habilidad, sino que está muy cerca de la valentía. Porque ahí está el otro punto de vista de la vulnerabilidad y que vemos mucho también en las empresas, y es como, por ejemplo, tienes una idea que a veces te guardas en la cabeza por miedo. Y a veces estás sentada en una reunión y no eres capaz de expresarle y decir porque tienes miedo a que te juzguen. Romper con ese paradigma y ser vulnerable es lanzarte a decir una idea, es lanzarte a traer un proyecto nuevo, es lanzarte a arriesgarte con un nuevo negocio. Entonces, y ahí en ese momento vas a ser vulnerable porque va a haber una cantidad de gente alrededor tuyo que te está diciendo, que te está juzgando, está diciendo, ¿cómo se le ocurrió decir eso? O eso es súper difícil de hacer. Entonces están juzgando. En esa charla Brené Brown pone un ejemplo muy bonito, que es cuando en la época romana que se lanzaban a estos guerreros a pelear con los leones, ¿no? Entonces ella decía, pues ellos estaban en ese momento de vulnerabilidad porque pues se los podía comer un león claramente, y los de afuera que estaban sentados viéndolo, pues estaban juzgando, riéndose, aplaudiendo, lo que fuera. Pero ¿quién era valiente? ¿Él o el que estaba afuera? El de adentro. El de adentro. Entonces el que se mete, el que se arriesga, al que no le tiene miedo, ese está en un momento de vulnerabilidad total. Y es el valiente, no es el débil. Y eso tenemos que cambiar. Esa historia me la contaste tú con una historia de la vida real de uno de tus hijos. Con la historia de uno de mis hijos. Uno de mis hijos que
le dio por lanzarse al estrellato y quería participar en un musical en el colegio, y la verdad que lo apoyamos y todo, pero uno de mamá siempre está buscando ver pues que los hijos que le vaya bien, que no le vaya a pasar nada, que no se caiga, exacto, ¿no? Entonces, claramente, pues yo tenía ese sentimiento, y de pronto un día, pues ya era el momento, y me di cuenta, tuve la oportunidad de ver este video de Brené Brown, de estar leyendo mucho acerca de eso, y yo decía, mi hijo es el valiente, porque es que él tomó la decisión de ir, de presentarse, no importaba si sabía bailar, si no sabía bailar, si cantaba, si no cantaba, ¿no? Porque uno de mamá quiere que todo lo hagan perfecto, pero él se lanzó. Entonces, antes de salir le dije, mira, no importa lo que pase hoy, no importa cómo te vaya, tú eres un valiente por haber hecho eso. Entonces, pues en esta edad, ¿no? Adolescente, 15 años, entre 14 y 15, lanzarse, ¿no? Que baile, que no sé qué. ¡Qué valiente! Claro, y nosotros también como mamá sentimos como ese miedo, ¿no? Ese miedo a que fracasen, o ese miedo a que te juzguen como mamá y que digan, pero es que usted, vea, no bailó bien. O mírelo cómo está de tieso el hijo de Andrea. O la mamá, ¿cómo lo dejó salir a bailar? O cómo lo dejó salir a bailar, exacto. Entonces fue súper bonito porque empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Y eso profesionalmente también aplica. Pero a ti, dimos tú. Yo. Dime tú, Andrea. No, yo también. ¿Cómo te vas a ver? Porque estás haciendo de los de ella. ¿Cómo tú? No, yo también. Diles a las mujeres que están, ¿cómo podemos ser valientes que no nos sentamos vulnerables? ¿En qué momentos? ¿Cómo ser vulnerable? ¿O cómo podemos detectar valiente? esa vulnerabilidad y cambiarla, cambiar nuestro chip a ser valiente? Pues eso es una decisión. Yo un día me levanté y dije, descubrí que cuando yo estaba siendo vulnerable tenía más empatía, por ejemplo, con las personas. A ver, desmenúzamelo de la palabra. Por ejemplo, ¿No te parece así como? Sí. Yo siempre he sido comercial, entonces yo llegaba a una reunión y yo decía, bueno, voy a presentar un proyecto y punto. O sea, este es mi proyecto y señor fulanito, este es el proyecto que tengo. Y si le gusta bien y si no también, y hasta luego, y me iba, ¿no? Entonces no había ese relacionamiento, esa empatía y esa vulnerabilidad de mostrar quién era yo. Entonces un día decidí sentarme con mis clientes que los conocía de toda la vida y empecé a hablar de mí. ¿Cómo están? Imagínense lo que me pasó ayer con mi hijo, me pasó esto, y a mostrarme un poquito más quién era yo realmente. Como tú. Humana. Exacto, humana. No la mega ejecutiva, no la mega vendedora, exacto. humana. Entonces, abriste tu corazón. Abrí mi corazón y empecé a descubrir una cantidad de cosas en las otras personas que también, pues yo les había puesto una barrera aquí al frente y no dejaba que también ellos pudieran expresarse. Y en ese momento lo increíble es que no solo crecí como persona, sino profesionalmente también. Entonces generé esa confianza, entonces hoy tuve una cantidad de clientes que confían en mí y me ven de una manera distinta. Bueno, André, vamos por el 1. Tú dijiste 3 errores que sí hay que cometer y vamos con el 1. El 1. Listo. El segundo tiene que ver también un poquito con ser vulnerable, y es que a todos nos han dicho, en algún momento nos dijeron, mire, hay información que es buena que usted la tenga solita, ¿no? Guárdesela porque eso le va a dar más poder. No todo el mundo tiene que tener la misma información, usted es la líder, usted tiene que guardárselo. Ojo con quién contrata, a veces nosotros queremos contratar gente que no nos haga competencia, que no nos compita. Entonces, ese es el error número 2, y yo creo que uno sí debe contratar gente mejor que uno. Claro. Porque... Mi Lucy es mejor que yo. Sí, claro. Ese es el secreto de mi éxito, ha sido contratar gente mejor que yo, como la señora que tenemos aquí sentadas, que soy muy orgullosa, ex jefa de ella que la contraté. Uno tiene que tener gente mejor que uno. Divina, claro. Y entonces, yo me acuerdo que siempre nos mostraban esa gráfica que decía las 10 características de un buen líder. Entonces, pero lo cierto es que no tenemos las 10. No. O sea, no hay ningún líder que tenga las 10. Nosotros nos tenemos que enfocar en 2, en 3, donde somos muy buenos, y rodearnos de una cantidad de gente que nos ayude y que tenga las demás. Y en ese sentido, y pues Carolina, que acaba de decir que era mi jefe, y yo me siento completamente feliz y orgullosa porque aprendí de ella increíblemente. Ay, sí, es que eres maravillosa, la verdad. Aparte de abusar aquí, tiene un gran corazón. Tiene un gran corazón. Hermosas. Y es ver cómo las mujeres, y hablando de sororidad, pues de verdad tenemos que tener esta sororidad entre todas. Y cuando yo veía que Carolina, sin ningún temor, sin ningún miedo,
nos íbamos a una reunión, entonces ella es divina porque ella, no solo a mí, sino a todos los que la rodean, nos presenta de una manera increíble. Ay, sí, y nos o sea, yo voy a salir empodera. como pavo real, ¿cómo voy a caber en Pero el es avión de verdad, todo regreso? lo que digo es Yo verdad. sé, entonces ella es, entonces les presento a Andrea, que Es generosa. es generosa. Pero con la verdad. Pero eres muy generosa, eres Sí. muy generosa porque no cualquiera presenta así. Eso es una característica tuya, generosa y dar mucho al otro. Claro, porque Sí. usualmente uno se muere Linda. del susto. Ay, no, pero yo cómo voy a decir que está de al lado es espectacular y buenísima y qué tal que entonces el spot le queda a ella y no a mí, Ajá. ¿no? Y aprender eso de la mano de Caro fue impresionante porque cada vez que ella lo hacía, ella brillaba más. Claro, eso te da más. Ay, qué No te bonito. opacas por hacer brillar al otro. No te La opacas. luz que tiene Carolina da más luz a los demás. Entonces Qué brilla. bonito eso. Como una luciérnaga, ¿no? Que se quita su poquito y se lo pone al otro. El otro ya Exacto. brilló y se lo regresa. Exacto, bonito. y eso es divino porque es soltarnos, es soltar ese miedo, es hacer que todos crezcamos, para que yo crezca los demás tienen que crecer también, tienen que crecer primero antes que yo y eso es súper bonito. Entonces, cuando tú contratas gente mejor que tú y gente que sabe mucho y le das ese brillo y compartes eso, pues definitivamente ahí es cuando pasan cosas maravillosas en las compañías y en las personas. A mí me encanta ver eso y yo creo que con Caro lo veíamos todo el tiempo porque no era solamente la parte profesional, sino ver a la gente cumplir sus sueños, por ejemplo. Humano. La parte humana. Sí. Y yo me acuerdo que en alguna vez hice un ejercicio que es tan fácil, tan sencillo de hacer, y era sentarme con cada una de las personas y hacerles una sola pregunta, y era, ¿cuál es tu sueño? Y de pronto aparecían sueños. Irme de aquí. Ay, Fíjate que no, fíjate que yo no he visto líder que tenga un equipo que la ame más como el equipo ama a Andrea y sigue siendo una realidad. Y entonces Andrea hacía eso, se sentaba y les preguntaba, oye Ale, ¿cuál es tu sueño? ¿Y qué salió de ahí? No, pero salían cosas increíbles desde que quiero hacer un curso, pero me acuerdo de esta que me pareció divino porque él me decía, mi mamá vive en Cali, yo vivo acá, nunca he podido pasar un día de la madre con ella porque estoy trabajando. A mí me encantaría irme una semana a trabajar desde Cali. Esto fue antes de pandemia, que el trabajo remoto era como, no. Entonces, y estar con ella y poder mostrarle que la amo y la quiero y estar con ella ese día especial. Y yo me quedé mirando y dije, ¿ese es tu sueño? Y me dijo, sí. Bueno, la semana tenía el tiquete comprado, se fue. Y ese valor, como digo yo, ese salario emocional que a veces es tan fácil de entregar. Y que vale más que el monetario. Que vale más que el monetario. Mira, esta persona era feliz y me decía, Andrea, esto de verdad me ha hecho feliz y me cumpliste un sueño. Y es tan fácil para un líder o tan fácil para una empresa lograr ese tipo de cosas. Entonces, pues te encuentras con esas historias súper lindas. Danos el tercer Sí, error, porque vamos por dos. favor. Vamos. Y el tercer error, que yo sé que es una frase muy común y que puede ser cierta de cierto modo, es que todos estamos en el mismo barco. Claro. Y yo creo que a veces no. Yo creo que sí podemos tener un mismo objetivo, pero no todos estamos en el mismo barco. Y no podemos, digamos, coger a un grupo de personas y llevarlo en masa a un punto, sino tiene que ver otra vez con lo que estábamos hablando. ¿Cómo sacas lo mejor de cada una de las personas? ¿Cómo descubres el rol que cada una puede tener? ¿Cómo haces que actúe distinto desde su rol, desde lo que piensa, desde lo que siente, de sus habilidades, de sus propias habilidades? E individualmente vas creando como un sistema interno que al final todos terminan en el mismo objetivo. Y A todos ver, eso nos cumpliendo toca las metas. entenderlo con un ejemplo de la vida Pero real. fíjate, el sistema, El sistema. no el sistema. Sí, Claro, el sistema. el sistema. Las mujeres, acuérdense que somos así. Exacto. Sí. Y todo es sistémico, porque yo creo que el líder también le pone el tono a todo, ¿no? Entonces, Así es. ese tono hace que se vuelva esto sistémico, como un ADN que empieza a cubrir a todo el mundo. Y claro, todos tenemos objetivos y metas, y yo más que nadie que vivo en el mundo comercial y vivo de las metas todos los días. Ay, ayúdanos, por fin. Sí, ella Las nos voy a ayudar, las voy a ayudar. Eso ya está cuadrado. Ahora yo quiero el ejemplo de la teoría que acabas de dar, el ejemplo de la vida real que lo puedes dar perfectamente con tu equipo de trabajo, Andrea. Mi equipo de trabajo es increíble. Somos 15, 18 personas en el equipo de trabajo y todos, absolutamente todos diferentes.
y todos tienen características diferentes y hoy en día hay muchas herramientas. Por ejemplo, nosotros en Discovery usamos el DISC para ver la personalidad, la estructura de pensamiento de cada uno y ver realmente cómo son. Yo tengo una persona que es maravillosa en el equipo, que es un equipo comercial, que estudió restauración de muebles. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Restauración de muebles. Y Ale la conoce muy bien. Ah, bueno, y es brillante, brillante Mónica. No, Mónica Roa es una berraca. O sea, Exacto. yo por eso conocí a Caro, por eso conocí a Lina Rocancio. Gracias a Mónica. Bueno. Ella hace mucha sororidad. Oye, van a ir a México tal. Sí, Wow. exacto. Entonces, Es maravilloso. Entonces, ver esas Así habilidades, por ejemplo, de Mónica, esas habilidades de conectar con las personas, de crear un evento increíble, Ella de me los conectó, detalles. sí, no. Moni es increíble. Entonces, y imagínate. la queremos aquí todas, pero cuenta el ejemplo para las que están viendo cómo se arma el sistema. Entonces tienes una persona que resulta que es restauradora. Tengo una que es restauradora, tengo otra entonces que le encanta el tema de los números, entonces está pendiente de los números y entonces está el otro que es súper creativo, ¿no? Entonces digamos que ese sistema lo que logramos con eso es que a cada uno le damos el rol que necesita, el rol que tiene y entre todos, cada uno desde su lado, desde su rol, desde sus habilidades real, vamos en busca, digamos, del mismo objetivo. No sé si tú habías Los visto engranajes, sí. los perfecto. engranajes, Sí, exacto. Pero no a todos los trato igual y no a todos me los llevo en masa. Es que todos tenemos que ir y llegar hasta allá, punto. Entonces yo veré lo que todo el mundo va a hacer mañana, ¿no? No. Todos diferentes. Todo es distinto, todo es diferente. Pero dinos tus secretos. Mira, Dinos tus secretos. Dinos tus cómo. Porque no, yo sé que creo eres una gran líder, pues estoy escuchando. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Desde la humildad? ¿Desde Sí, el yo amor, creo que desde es, qué? yo creo que es desde el mismo propósito de vida y desde el propósito de vida que para mí es como influenciar en las personas positivamente, compartir todo lo que aprendo, que es un poco también lo que Carolina hace y cuando me la encontré y hacía esto, pues imagínate las Qué dos maravilla. allá haciendo lo mismo. Pues fue maravilloso, entonces esas ganas de compartirlo todo, de enseñar lo que sé, de contar lo bueno y lo malo, porque eso es súper importante también. Hablando ¿no? de compartir tu teoría de la pizza, por favor. Mi teoría de la pizza es No me digas que se me antojó. mi teoría de la pizza es que nosotras las mujeres podemos todo, podemos, somos las mujeres maravilla. Yo me acuerdo que a veces, hacía unos años, yo era de las que pensaba lo contrario y pensaba que nosotras algo nos iba a salir mal. O los hijos, o el trabajo, o la vida en pareja, o lo que sea, nos salía mal si nos dedicábamos mucho, por ejemplo, a uno de esos, a uno de los puntos, o al trabajo, ¿no? Entonces eso algo sale mal. Y resulta que no, resulta que me di cuenta que no, que sí podemos lograrlo y que cuando tenemos un propósito lo podemos hacer. Y una de las técnicas que yo uso es la analogía de la pizza y es nuestra vida es como una pizza, entonces la dividimos en slides y tú le pones el nombre que tú creas de acuerdo a tu vida. Entonces uno es la salud, el otro es la vida espiritual, el trabajo, los hijos, la familia, los amigos, los hobbies. ¿Y tú? Pero tú estás en el centro de la pizza. Tú eres el jalapeño de la pizza. Ah, qué rico. El que está ahí en el centro de la pizza. Entonces, cuando tú estás en el centro, eres capaz de moverte donde te necesitan. A veces lo que nos pasa es que nos movemos en el trabajo y nos quedamos ahí. Y entonces nos perdemos de ver lo que está pasando en los otros slides de la pizza. Y ahí es cuando entonces nos volvemos workaholic, ¿o no? O demasiado de la casa. O demasiado de la casa. O 100% y nos mamá, perdemos, ¿no? Y se nos olvida volver al Se nos centro. olvida volver al centro. Entonces, cuando tú estás en el centro, pues, si a mí me llaman de la casa y me dicen, pues, que tu hijo se enfermó del colegio, Andrea, perfecto, yo paro todo, me voy, le doy la atención que necesita, el tiempo que necesita, me devuelvo y sigo y me concentro en las cosas que tengo que hacer. Pero siempre estando en el centro de la pizza, precisamente para no perder ese norte. Entonces eso me ha ayudado mucho a poder liderar y liderarme un poquito, que no es tan fácil a veces, ¿no? ¡Qué maravilla! A ver, vamos recapitulando. Wow, es que, bueno, los 3 errores comillas, errores que sí debemos cometer. El primer error que nos dijeron, no seas vulnerable. Bueno, resulta que aquí estamos aprendiendo que cuando abrimos el corazón nos conectamos más con el otro y tenemos mejores resultados.
El segundo error que nos dijeron no debemos cometer era no tenga gente mejor que usted porque usted es el que tiene que brillar, porque usted es el líder, usted es el jefe. Falso, mentiras. Claro que hay que tener gente mejor que uno. Cuando uno tiene gente mejor que uno, todos suben y en el equipo todo eso funciona súper bien. Entonces eso es un segundo error que no es un error, que es una delicia. Y el tercer error que nosotros sí tenemos que cometer es... El tercer error es irnos todos. Entonces, ojo, es que lo dices tan lindo que nos dejas impactadas. Es que sacar lo mejor de cada quien. Sí, es importante. No tenemos todos que ser iguales. En un equipo de trabajo no hay que tratarlos a todos igual. No es un solo equipo, es un equipo con muchas personas diferentes. Hay que entender las fortalezas de cada uno y desde esas fortalezas liderar, no esperar uniformidad. Esto es poderoso. Y no se les olvide la teoría de la pizza. Hay que volver siempre al centro, no quedarnos solamente en el pedazo del trabajo, en el pedazo de la salud, en el pedazo de la familia, en el pedazo de la mamá. Hay que volver siempre, siempre, siempre al centro de la pizza. Nos quedan unos minutos aún. Yo quiero que Andrea nos cuente su punto de quiebre, porque esta que ven acá no siempre fue así. Ella era diferente y tuvo su punto de quiebre. O tus puntos de quiebre. Claro, yo creo que mi punto de quiebre fue, uno, el no ser vulnerable, el no mostrar mi vulnerabilidad, el creer y tener esta creencia mental de que tenía que ser muy fuerte siempre. Y eso pues... Cuenta la historia, ¿cómo fue que cambiaste? Cuéntanos. Historia personal, Andrea. Era una Andrea, una vez le pasó algo le dijeron, algo sintió y esa Andrea se volvió otra. No, claro, espérate, otra vez porque ¿qué me dijeron? Acuérdame. No. Es tu historia. Ahora, tú me contabas a mí, dices, mire, yo cuando trabajaba en Fox, yo era así que... Sí, no, pues era eso, era esta como muy fuerte, como... ¿Un roble? Como un roble, entonces... Pero si te rompías... Claro, pero entonces no me permitía ser... romperme, no me permitía ser vulnerable. Eso, sabes que trae también muchos problemas de comunicación, porque ese es otro punto de quiebre mío, y es que como era tan fuerte mi comunicación, tan directa, ¿no? Porque todo era así, entonces... Todo tenía que quedar como tú decías. Exacto. Mucho control, y abrirme de pronto y empezar a cambiar en este proceso, no empezar a tener un proceso, hacer ¿Qué te hizo cosas. cambiar? Pues un día pues obviamente hice mucho coach, ¿no? Entonces, dinos. Tengo un coach maravilloso que me ayudó muchísimo, una empresa que se llama Sinapsis, que Juan Pablo Tovar, que también es alguien maravilloso, con quien estoy trabajando hoy muchas cosas, y empecé a conocerme, ¿no? A conocerme un poquito más, a abrirme, a saber cuáles eran esas creencias tan limitantes que tenía, qué era lo real y qué no era real, qué me sirvió para la vida antes, que ya no la necesito porque, ¿no? De pronto ese carácter me sirvió para muchas cosas bonitas y para lograr muchas cosas, pero uno a veces llega en un punto en la vida en el que dice, bueno, ya esto no lo necesito, ya estoy en otro momento de mi vida, ¿por qué no ser un poco más dulce? ¿Por qué no abrirme? Cosas de liderazgo femenino, esas características que son de mujer que tal vez las habías opacado, tal vez hiciste brillar toda esa ternura, ese amor, esa atención, esa empatía, esa compasión. Claro, todo eso empezó a florecer de una manera distinta, Sí. Empezó a florecer de una manera diferente. A veces nosotras creemos que tenemos que parecernos un poquito a los hombres y eso no es para nada cierto. Entonces, que porque tenemos que ser duro y hablar duro, ¿no? Y precisamente para eso, para no ser vulnerables. Entonces, aflorar del feminismo, ¿por qué no? De esta feminidad que es lo más lindo que nosotras tenemos. El secreto de la feminidad. El secreto de la feminidad. ¿Cómo cambió tu relación con los demás cuando dejaste de ser la dura, muy masculina y empezaste a mostrar esa dulzura que tienes? No, total, o sea, el cambio fue total. Las respuestas de la gente eran diferentes. Yo me acuerdo que cuando salí, yo trabajé 7 años en Fox, y cuando renuncié a Fox, empiezo yo a recibir una cantidad de mensajes increíbles de la gente que me decía, Andrea, tú brillabas, nos vas a hacer una falta increíble, y yo decía, Dios mío, sí, hubo una evolución súper bonita, y sentir además esa seguridad de que sí había tenido esa evolución cuando llegué a Discovery, ponerla como al servicio de los demás y mostrarme y mostrar cómo yo era, pues la respuesta era otra. Mostrar la vulnerabilidad de Andrea. Claro, y ¿sabes qué? ¿Cuál es el miedo de tantas personas? Es que
que eso afecte la productividad, por ejemplo. Y resulta que yo soy una convencida total de que cuando tú eres vulnerable, cuando tú eres humana, más humana cada día, en una empresa, la productividad se incrementa y se eleva a niveles increíbles, impresionantes. Eso lo hemos comprobado en todo este movimiento de sororidad, eso, la vulnerabilidad, la humildad, la ternura, el amor, el ocuparte y preocuparte por tú, la dulzura, que eres una tierna y dulce, no, sí, ese es impresionante. Pues a ver, Dios mío. Recta final, Andre, un mensaje de tu alma. Deja que salga esa alma hermosa y dile a las mujeres algo que necesitan oír hoy. Y seguro va a haber muchas que, como dicen aquí los mexicanos, les cae el 20, caen en cuenta de algo. Bueno, pues a todas ustedes yo quiero decirles que crean en ustedes, que sean ustedes mismas, que no les dé miedo abrir el corazón, que no les dé miedo ser quienes son, mostrar esa feminidad, no importa en el cargo que estén, en el rol en el que estén, no les dé miedo ser vulnerables porque todas realmente somos unas valientes, no importa si estás siendo valiente porque estás teniendo un hijo, porque estás creando una empresa, porque estás en un nuevo cargo, todas tenemos esa valentía adentro. Y una frase que encontré ayer y que publiqué esta mañana que me parece divina: todo lo que crees, creas. Nunca se les olvide eso. De Carol Dweck, psicóloga de Stanford. Maravillosa. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales? AndreXHB, estoy en Instagram para que me busquen. Van a pasar por aquí. AndreXH de Hernández, B larga de Belumat. Está en Instagram, así que pues nada. Y ustedes acaban de hablar también ahora hace un rato del espejo, que también me parece divino, y es: cada vez que quieran que alguien les cambie la vida, échenle una mirada al espejo. ¡Wow! Poderosa frase, gracias. Ay, te mandan corazones, Carolina Carita. Corazón. Andrea, ha sido un placer. Soy Ale Velasco y estamos aquí en Sororidad Colombia 2021. ¡Bravo!